Continuar en esta parte con la sucesión cuadrática de segundo orden, ¿sí? ¿Qué es una sucesión cuadrática? Son aquellas cuyo término enésimo viene dado por la siguiente expresión, ¿sí? El término enésimo tiene la siguiente fórmula: a n al cuadrado más bn más c. O sea, es una ecuación cuadrática de segundo grado. ¿Por qué va a ser así? ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hallar el término enésimo? Miren acá, yo tengo una sucesión donde hay el término 1, término 2, término 3, término 4 y término 5. Vamos a poner un ejemplo. Luego vemos que el término 1 al término 2 hay una razón L1. De ahí, del 2 al 3 hay un L2, del 3 al 4 hay un L3 y del 4 al 5 hay un L4, que son diferentes esto, L1, L2, L3, L4 son diferentes. Y en la segunda, en el primer orden están L y en el segundo orden ya todas se repiten, R, R, R. Aquí va a ser ya, ¿sí?, la razón constante, ¿sí? ¿En dónde va a ser constante? Aquí, en el segundo orden, porque en el primer orden no era constante. Este fue el primer orden y este es el segundo orden. Por eso se llama cuadrática o de segundo orden, porque está la constante, la razón constante está en la segunda fila de abajo. ¿Sí? Muy bien. Para poder hallar cada uno de ellos, ¿sí?, para poder hallar el término enésimo, necesito saber el A, el valor del B y el valor del C. Esas son constantes. ¿Cómo los hallo? De la siguiente manera. Para empezar, tengo que retroceder un término siempre, para hacerlo más rápido. Tú sabes que mi razón constante es RRR. Entonces mi otra razón, yéndome, adelantándome, ¿sí?, o retrocediendo, mejor dicho, es también R. De aquí a acá también va a ser una razón R. Y si esta razón R, ahora como eran arriba L1, L2, acá le voy a poner L sub 0. Y también de aquí a acá, si yo resto, voy a obtener T sub 0. ¿Sí? Y ya voy a obtener estos términos de aquí, donde yo lo acabo de puntear. ¿Sí? Y ahí con estos términos que voy a obtener, voy a hallar cada uno de los valores de A, por ejemplo, de B y de C. ¿Cómo es A? Es la razón constante R sobre 2. ¿Cómo es B? L sub 0, este de aquí, restándole el R medios, o sea, el A. ¿Y cómo se obtiene C? C es T sub 0. Nada más. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Mira, ve, ¿cuál es el término enésimo de esta sucesión? Miren aquí en este ejemplo. El primer término, T1, es 5. Término 2, 11. Término 3, 19. Término 4, 29. Y el otro es 41. Ahora vamos viendo. Si yo digo de 5 a 11, ¿cuánto hay? 6, ¿verdad? 5 más 6, 11. 11 más 8, 19. 19 más 10, 29. 29 más 12, 41. Pero esto de aquí es mi primer orden, ¿verdad? Y el primer orden no es constante. ¿Ve? 6, 8, 10, 12. Vamos a ver en mi primer, sí, mi primera fila son diferentes, ¿no? ¿Cómo es en la segunda fila? Vamos a ver, de 6 a 8, ¿cuánto es? De 6 a 8 es 2. De 8 a 10, 2. De 10 a 12, 2. Ah, y ahí ya se mantiene constante. ¿En dónde? En el segundo orden. Primera fila, segunda fila. Ya ahí está constante. Entonces, por eso se llama una sucesión cuadrática, porque en el segundo orden recién está constante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a darme cuenta que necesito retroceder un R y los demás para poder obtener los valores de mi fórmula general, ¿verdad? Muy bien, como yo sé que de aquí a acá hay 2, entonces de aquí a acá voy a retroceder, ¿sí? Y también va a ser 2 la diferencia. Entonces, si yo te digo 8 menos 2, 6. Por ejemplo acá, 12 menos 2, 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, ¿cuánto sería aquí? 4, ¿verdad? 6 menos 2 es 4.
Ahora retrocedemos. ¿Sí? Ahí. ¿Y qué tenemos? Mira, 19 menos 8, 11. 11 menos 6, 5. 5 menos 4. ¿Cuánto sería aquí? 1, ¿verdad? Y ahí está. Entonces ya tenemos estos de aquí. ¿Sí? Aquí tengo mi T sub 0. ¿Sí? T sub 0 sería 1. L sub 0 sería 4. Y mi razón constante R sería 2. ¿Cómo yo hallaría el valor de A? A es igual a R medios. ¿Quién es R? Mi razón constante. ¿Quién es mi razón constante en este caso? 2. 2 sobre 2, ¿verdad? Porque es R sobre 2. ¿Cuánto vale A? 1. Ya tengo el primer valor. ¿Cómo sería mi valor de B? Mi valor de B es L sub 0 menos A. ¿Quién sería acá L sub 0? L sub 0 sería 4 en este caso, ¿verdad? Entonces sería 4 menos A. ¿Quién es A? El valor. ¿Cuánto vale A? 1. 4 menos 1, ¿cuánto sería? 3. Ya tengo el valor de B. Y por último el valor de C. ¿A qué es igual C? A T sub 0. ¿Y quién es T sub 0 en este caso? Sería 1. C sería T sub 0, o sea 1. Ya tengo para formar mi ecuación. ¿Cómo sería mi término enésimo? Término enésimo va a ser igual ¿a quién? A n al cuadrado. ¿Quién es A? 1. 1 n al cuadrado más b por n. ¿Quién es b? 3 por n más c. ¿Quién es c en este caso? Más 1. Este sería mi término enésimo. Mi fórmula de mi término enésimo. Ahí la tengo. ¿Sí, muchachos? Entonces espero que me hayan entendido. De esa manera entonces yo formo mi término enésimo para poder hallar mi sucesión cuadrática de segundo orden. ¿Sí? Estos criterios tengo que tener muy en cuenta. Ahora vamos a ver, sí, en esta oportunidad, la sucesión polinomial de orden mayor. O sea, cuando ya no es en el segundo orden, ni en el primero ni en el segundo, a veces ni en el tercero, es en el tercero, o a veces es en el cuarto, o a veces es en el quinto, en el sexto orden. Eso ya es demasiado, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Aplicar esta fórmula, ¿sí? Es un método muy bonito y rápido. Le llamo yo los métodos de los números combinatorios. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver, métodos de los números combinatorios. En principio, definiremos un número combinatorio, que significa C de n en k. ¿Qué significa eso? Combinación de n en k. De la siguiente manera, ¿cómo se halla la combinación de un n en k? N va a ser una cantidad, ¿sí? Una cantidad que pertenezca a los números naturales. Y k también tiene que pertenecer a los números naturales, por si al caso. Luego dice, la combinación de n en k es igual a n factorial, como ya sabemos, dividido entre n menos k todo factorial, multiplicado por k factorial. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo. Ahora vamos a observar la siguiente sucesión. Miren acá, muchachos, ¿se acuerdan de T1, T2, T3? Igualito. Pero acá ya no necesitamos retroceder como en la sucesión cuadrática. Lo hacemos de frente nomás. Tenemos el término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y término 6. Del término 1 al término 2, mi razón es A1. Del término 2 al término 3, mi razón es A sub 2. Son diferentes. Si se dan cuenta, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. O sea, en el primer orden no hay constantes. Vamos a ver. En el segundo orden, mi razón es B sub 1, acá es B sub 2, B sub 3, B sub 4. Tampoco es constante en el segundo orden. Vamos al tercer orden, C1, C2, C3. Tampoco es constante en el tercer orden. Y vamos a ver en el último, R. Aquí recién en el cuarto orden es constante. Imagínense, ¿qué pasaría si fuera hasta en el cuarto?
¿sí? En la cuarta fila recién se halla la razón constante. No importa, vamos a tener en cuenta estos números de aquí, estas cantidades. ¿Sí? T sub 1, A sub 1, B sub 1, C sub 1 y la razón constante. ¿Y cómo voy a hallar el término enésimo? Va a ser de la siguiente manera. Es igual al término 1 multiplicado por la combinación siempre de n-1. Todas mis combinaciones van a ser n-1. Si el término es 6, la combinación va a ser 5. Las combinaciones va a ser en 5. Siempre en 1 menos al término enésimo. Yo quiero el término quinceavo. 15. La combinación va a ser 14, 14, 14 arriba. ¿Estamos de acuerdo? Luego, digo, término 1 multiplicado por la combinación de n-1, primero en 0. Más, ese es el término 1 que está aquí. ¿Qué sigue? A sub 1 más A sub 1 multiplicado por la combinación siempre de n-1, pero ya no de 0, sino va subiendo, de 1. Más, ¿qué sigue? B sub 1. B sub 1 va a estar acá multiplicado por la combinación siempre de n-1 de 2. Ya va a ver, 0, 1 y 2 combinación. Más C1, ¿ven? Todos estos van a estar. C1 multiplicado por la combinación siempre de n-1, pero ya no de 2, sino va subiendo, de 3. ¿Por qué? Porque está en la tercera fila, 1, ¿no? Y así, más R, que es ya la constante y última, multiplicado por la combinación siempre de n-1, pero ¿en qué fila está? En la cuarta, de 4, C4. Combinación de n-1 en 4. Y así con esta fórmula voy a obtener, ¿sí?, mi término enésimo. ¿Sí, muchachos? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número 4, 5, 8, 18, 43, 94, 185. Me piden calcular el término enésimo y también vamos a ver el término 15. Vamos a ver. 4, 5, 8, acá lo tengo. 4, 5, 8, 18, 43, 94 y 185. Vamos a ver que en la primera fila, ¿sí?, en el primer orden o en la primera fila, no son constantes. 1, 3, 10, 25, 51, 91. Seguimos. De 1 a 3 hay 2. De 3 a 10 hay 7. De 10 a 25, 15. De 25 a 51, 26. 51 más 40, 91. En el segundo orden tampoco están constantes. Mírenme. 2, 7, 15, 26, 40. Vamos en el tercer orden. Vamos a ver. 5, 2 más 5, 7. 7 más 8, 15. 15 más 11, 26. Más 14, 40. Tampoco en el tercer orden. Veamos, 5, 8, 11, 14. En el cuarto orden, vamos a ver si es constante. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. Aquí sí en el cuarto orden es constante. ¿En dónde? En el cuarto orden. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿cómo yo hallaría el término enésimo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos ahí. Digo yo, término enésimo, como dice la fórmula. Vamos viendo. Este sería mi T sub 1, este sería mi A sub 1, mi B sub 1, mi C sub 1 y mi razón constante. ¿Sí? Si fuera nomás que fuera hasta aquí, hasta ahí nomás lo hago. ¿Sí? Vamos viendo. Término enésimo, ¿cómo sería? Cogemos el primer término. En este caso, mi primer término, ¿quién sería? 4. Entonces yo digo, es igual a 4 multiplicado por ¿quién? Por mi combinación ¿de quién? De n-1. n-1 siempre. Si esta es n, este es n-1. ¿De quién? De 0 primero. Más, vamos con el segundo término. ¿Quién es? A sub 1. A sub 1 en este caso, ¿quién sería? 1 por la combinación de ¿quién? La combinación siempre de n-1. Si acá es 0, aquí sube un hito, 1. ¿Sí? Más. El segundo término, el tercer término, B sub 1. B sub 1, en este caso, B sub 1, ¿quién sería? 2, ¿verdad? 2, combinación de ¿quién? De siempre, n-1
Ya no de 0, 1, seguiría de 2. Más. Seguimos. ¿Qué otro sigue? Del 2, ¿qué sigue? 5. 5. ¿Combinación de quién? Combinación de n-1. De 0, 1, 2. ¿Qué sigue? 3, ¿verdad? Y más por último, la constante. 3, ¿verdad? Es la última. 3 por la combinación de quién? Siempre de n-1. Si es 0, 1, 2, 3, ¿qué seguiría? 4. Y ese sería mi término enésimo. ¿Sí, muchachos? Esto sería mi término enésimo. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que te digo, me están preguntando cómo sería el término quinceavo. Entonces, en este caso, n ¿cuánto valdría? N valdría 15, ¿verdad? Reemplazamos. ¿Cómo sería entonces? 4 por la combinación de quién. Si acá es 15, acá sería 15 menos 1, 14, ¿verdad? ¿De 14 en quién? En 0. Más. ¿Qué sigue? 1 por la combinación de quién. Siempre va a ser de 14, no 1 menos. De 14 en 1, ¿verdad? Más 2 por la combinación de 14 en 2. Más 5 por la combinación de 14 en 3. Más 3 por último por la combinación de 14 en 4. ¿Y ahí cómo lo haríamos, profesor? Ya reemplazamos. Resolvemos esas combinaciones. 4 por la combinación de 14 en 0. ¿Cómo sería la combinación de 14 en 0? Sería 14 y 0 aquí. Sería factorial de quién? De 14, ¿sí? Factorial de 14 dividido entre 14n menos k. Este menos este, la de arriba menos la de abajo. 14 menos 0, 14 factorial por k, 0 factorial. Y tú sabes que 0 factorial también es 1. 1 factorial también es 1. ¿Sí? Entonces sería, ¿cómo sería la combinación de 14 en 0? Sería 14 factorial sobre 14 menos 0, que es 14 factorial, por 0 factorial. Más 1 por, ¿cuál es la combinación de 14 en 1? 14 factorial dividido entre 14 menos 1 sería 13 factorial por 1 factorial. 1 factorial. Ahí está. Más, ¿quién sigue? 2. ¿Cuál es la combinación de 14 en 2? 14 factorial dividido entre ¿quién? 14 menos 2. 12 factorial por 2 factorial. Y así, ¿no? Más 5, ¿sí? Por la combinación de 14, 13, ¿cómo sería? Por 14 factorial sobre 14 menos 3, 11 factorial por 3 factorial. Más, por último, 3, combinación de 14, 14. 14 factorial sobre 14 menos 4, 10 factorial por 4 factorial. Y ahí está. Muy bien, seguimos. ¿Cuánto sería t de 15? Sería 14 factorial y 14 factorial, aquí se me va. 0 factorial es 1. Entonces sería 4. Más 14 y 13. Tú sabes que eso significa arriba 14 factorial. Es lo mismo que yo dijera 14 por 13 factorial. Con el 13 factorial de abajo se me va a eliminar. Y eso, 1 factorial, tú sabes que es por 1. 1 factorial es 1. Más 2. ¿Cómo sería ahí? Va degradándose, ¿no? 2. ¿Cómo sería 14 factorial? Para eliminar con el 12. Vamos bajando. 14 por 13 por 12 factorial. ¿Sobre quién? 12 factorial por 2 factorial. Que 2 factorial es lo mismo que 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1 es lo mismo, ¿verdad?
Más, ¿cómo sería acá? 5. 5 por 14, pero para que se elimine 14 con 11 sería 5 por 14, sería 14 por 13 por 12 por 11 factorial. Sobre, acá tengo, a ver, sería 2 por 14, ya, aquí se elimina con el 12, 5 por 14, 11 factorial, ya. Sería 11 factorial por 3, que sería 3 por 3 factorial, sería 3 por 2 por 1. Y más, vamos a ponerlo acá, más, lo ponemos abajo, ¿cómo sería? 3 por 14, para que el 14 se vaya con el 10, sería 14 por 13 por 12 por 11 por 10 factorial. Sobre, abajo tengo 10 factorial por 4 factorial. Pero 4 es lo mismo, 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos a eliminar. Se va a ver 13 con 13 factorial, se van. 12 factorial con 12 factorial se va. 11 factorial con 11 se va. Y 10 factorial con 10 factorial se va. ¿Qué más se puede eliminar? 14 entre 1 es 14. 14 entre 2, aquí 2 por 1 es 2. Se va y te queda arriba 7. 7 por 3. 3 por 2 es 6. 6 por 1, 6. Con 12 se va. 12 entre 6, 2. Acá sería 2. Acá, 4 por 3, 12. Se va con el 12 de arriba. Y 2 por 1, 2. Es lo mismo, mitad de 14 es 7. Ahí. Y ya tenemos, miren acá, t sub 15 va a ser igual 4. Tenemos ahí 4. Más 14 entre 1, 14. Más 2 por 7, 14 por 13. ¿Sí? 14 por 13. Se queda 2 por 7. ¿Sí? 14 por 13. ¿Sí? Vamos a ponerlo de frente. 14 por 13. Más 5 por 14 por 2 sería 10. Por 14 por 13. Y abajo, nada. Lo que me queda. Y por último más, ¿cuánto queda acá? 3 por 7 por 13 por 11.